Y empezamos por el tema inicial que tenía que ver con la elección. Y ya dijimos que la Biblia enseña y deja clara la postura de que Dios elige. Estuvimos viendo algunas palabras, conceptos en versículos que hablaban acerca de la elección. Y una vez llegados a ese punto, dijimos que había en el mundo cristiano evangélico fundamentalmente dos líneas de pensamiento. Aquellos que creen que la elección es incondicional, significa que Dios no se elige de manera incondicional, también lo hace de manera individual a cada persona, sin que haya nada en esa persona por la cual Dios lo va a elegir. Esa sería la elección incondicional. Y en ese punto estamos defendiendo esa postura, tal y como la defienden ellos. Y también la elección condicional, que será la segunda parte del estudio, que veremos también hoy. Y ahí veremos también lo que significa que Dios elige, si Dios pone alguna condición para escoger a las personas, para ser salvas, ¿vale? Entonces, estamos aquí y si van pasando para abajo, porque baja, ya sigue bajando, vimos el orden, hablamos de la doctrina de la elección, justificamos esto, los conceptos que vimos y empezamos a ver la elección incondicional, ¿vale? Y vimos esta diapositiva, ¿vale? Y ahora vamos a ver la siguiente. Vamos a ver el tercer punto de la defensa de la elección incondicional. Así que, por eso digo que si no lo ves en conjunto, todo el estudio de la semana pasada, vas a ir un poco perdido. El tercer punto de la defensa de esta doctrina de la elección incondicional de Dios es que en los versículos que ya estuvimos leyendo la semana pasada, en las palabras que se utilizan para predestinar, escoger o presciencia, aparecen todas en voz activa. En el griego tú tienes los verbos en voz activa, puedes encontrar verbos en voz pasiva o en voz neutra. Todos estos que se encuentran en los versículos que hablan acerca de la elección están en voz activa, lo que indica la iniciativa del actor detrás de la acción. Es que es Dios el que está haciendo esa acción. No es algo que yo haga, sino que es algo que Dios hace. Por ejemplo, si yo digo yo fui bendecido, este verbo sería en voz pasiva, porque yo no he hecho nada para ser bendecido, ¿no? Si Dios dice te bendeciré, es una voz activa, ¿vale? Entonces, en estos versículos, ¿no?, donde aparecen estos verbos están en voz activa, de manera que uno, dicen ellos, necesita estar prejuiciado en contra de la doctrina de la elección para poder interpretar estas palabras en un sentido condicional. Ya que parece ser, o no hay o no parece que haya ninguna condición en esos textos, ¿vale? Ese sería el tercer punto que utilizan para defender esta postura. El cuarto punto, tenéis ahí, y ahí sí que me vais a acompañar al texto de Romanos. Como digo, Romanos nuevo, ya lo dijimos la semana pasada, es un texto clave para ellos, los que defienden la postura de la elección incondicional de Dios decide porque Él quiere, elige porque Él quiere, sin que haya nada en el hombre. Y este texto de Romanos 9 es un texto clave en este sentido. Si leemos, por ejemplo, ¿no? A partir del versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, de manera que este texto contextualmente está enseñando de manera muy clara la elección incondicional de individuos. Uno lee hasta el versículo 13 que leímos la semana pasada, ¿no? Y acaba en como está escrito a Jacob, amé,
más a Esaú, aborrecí, o sea, esto, amé a este, pero a este no. Y lo hice porque yo quise. Y uno empieza a pensar si parece ser que las promesas que Dios dio a Israel fallaron. De manera que si esas promesas fallaron, las promesas del capítulo 8, ¿no? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos podrán separar de Cristo, de su amor, pues esa promesa también puede fallar, porque las promesas a Israel fallaron, porque Israel no fue salvo, todo Israel. Pero Pablo dice, no, es que la elección no era nacional, sino individual. Es decir, no todos los que descienden de Israel son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, y dentro de Isaac dice, Jacob amé, pero a Esaú no. Y uno puede pensar, bueno, pero esto no es justo, que ame a uno y al otro no. Y Pablo responde, y además los elige, dice, antes de nacer incluso. Porque no habían hecho ni bien ni mal, dice el versículo 11, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y uno dice, no es justo. Y Pablo responde en el versículo 14, que pues diremos que hay injusticia en Dios. Dice Pablo, no, en ninguna manera. Y dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y la misericordia, por definición, es voluntaria. Dios no está obligado a ser misericordioso con ninguna criatura rebelde. Es algo voluntario. El misterio es saber por qué Dios no ha tenido o no tiene misericordia de todos. Y la cuestión entonces también saber, según el contexto, tanto de Romanos 9, como dijimos la semana pasada, Romanos 10 y Romanos 11, si Dios quiere tener misericordia de todo aquel que cree. Y dice, dice el 16, porque no depende, dice, del que quiere, ni del que corre, o sea, no depende de ti, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Por ejemplo, no tuvo misericordia de Faraón. Y entonces dice, llega el versículo 19 y dice Pablo, dice, bueno, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa a Dios? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si no tengo opción de ser salvo, porque no es elegido incondicionalmente, ¿por qué Dios me condena? Porque soy inculpado, si no tuve elección. Porque nadie ha resistido a su voluntad. Y aquí Pablo responde con el versículo 20, como diciendo, bueno, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿No? Como diciendo, bueno, hay cosas que son inexplicables, pero tú no puedes altercar con Dios. Porque dirá el barro al que lo formó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces parece claro, ¿no? Pues que este texto está enseñando que la elección, que Dios salva a las personas de manera incondicional. Y parece que en la clave de este texto, como no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, que tiene misericordia, la base de esta elección no está en nada en el hombre, sino en Dios. Ahora bien, este pasaje, Pablo no está respondiendo a la pregunta de cómo Dios salva a las personas, o a la pregunta de a quién salva Dios,
sino que este texto de Romanos 9 al 11 está respondiendo a las preguntas de por qué Israel no ha sido salvo. No cómo Dios salva a las personas, sino de por qué Israel no ha sido salvo. Habla de aquellos judíos endurecidos de su corazón que han rechazado a su Mesías y que corren, porque por eso dice no depende del que quiere ni del que corre, ellos corrían tras las obras de la ley, tratando de ser justos ante Dios por su propia justicia. Y luego llega el capítulo 10 y habla de la justicia que es por la fe, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero si el contexto es ese, la elección es incondicional. Si el contexto no es ese. Siguiente, el quinto punto de esta defensa, de esta doctrina, es que la salvación es por la sola gratia y soli Deo gloria. Si las personas son elegidas en base a su propia decisión, como dirá la otra postura que luego veremos, entonces se obtiene mérito por medio de la obra del individuo, por su fe. En tal caso, la salvación ya no sería por la sola gratia ni soli Deo gloria. Por ejemplo, ¿tú dirías que no tener fe es malo? ¿No tener fe es malo? Sí, ¿no? Si no tienes fe es malo. Entonces, la incredulidad no es buena. Por lo tanto, tener fe es bueno. Entonces, si la fe es tuya solamente, eres mejor que tu vecino, que no ha creído. Tú hiciste algo bueno que él no ha hecho y tienes derecho a decir, esto que yo hice me dio la salvación. Mira lo que dice allí en Efesios capítulo 2. Alguien que pueda leer Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. 8 y 9, perfecto, hasta ahí. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ya explicó Joel en la clase anterior, a la que yo empecé a dar la semana pasada, este versículo gramaticalmente, ¿a qué se refería con esto, no de vosotros? Y ya dijimos que esto, que está en neutro, no puede ser la fe, que está en femenino, ni la gracia, que está en femenino, sino deberíamos entender que se está refiriendo al concepto de ser salvos por gracia mediante la fe. Todo este conjunto es de Dios. Pero, si este versículo, si esto no es de vosotros, se está refiriendo a que tanto la salvación como la gracia, como la fe, son don de Dios, entonces la fe salvífica no es mía. Pero si se refiere a que el regalo de Dios es salvar por su gracia mediante la fe, entonces la fe es mía. Y si esta fe es mía, y esto es una obra, no por obra dice aquí, pero si la fe es mía y es una obra, si tener fe es una obra, ahora veremos si es una obra, una buena obra además, ¿no? Hemos dicho que la incredulidad no es buena, por tanto tener fe es algo bueno. Entonces es algo de lo que yo puedo llegar a gloriarme. Entonces el no por obras para que nadie se gloríe, ya, ¿qué pasa? Entonces ya la salvación no es solo por la gracia, ni solo para la gloria de Dios. Y ahora yo quiero hacerte pensar, recordar a aquellos que un día entregasteis vuestras vidas al Señor Jesús, entendisteis el Evangelio, llegasteis al conocimiento de vuestra maldad interior, os arrepentisteis de vuestros pecados, os abrazasteis a la cruz
pidiendo el perdón de vuestros pecados. Algunos fue más reciente que en otros, algunos tendremos que tirar muchos años más atrás. ¿Cuántos de vosotros ese día ¿cuántos os gloriasteis por haber hecho eso? Por haber creído. Yo creo que el arrepentimiento es contrario a gloriarse. El arrepentimiento es reconocer precisamente que no hay nada en ti. Por lo tanto, ¿cómo te vas a gloriar de algo que no es tuyo? Yo no he visto a nadie convertido, recién convertido, venir y decir: yo he tenido la fe que otro no ha tenido y me puedo gloriar de esto. No sé vosotros. No sé vosotros. Cuando hablemos ahora, en unos minutos, de la elección condicional, hablaremos un poco más acerca de la fe. Si es mía, si la da Dios, si es una obra o no, de la que yo puedo gloriarme. Si quieres saber algo acerca de si la fe es una obra, te invito a que puedas leer en tu casa tranquilamente Romanos capítulo 4, para ver si la fe es una obra o no. Porque allí dice Romanos 4 que Abraham no fue justificado por las obras, y en el mismo capítulo dice que Abraham fue justificado por la fe. Entonces, si no fue justificado por las obras, pero fue justificado por la fe, pues la fe no puede ser una obra, porque no fue justificado por las obras, ¿no? Pero puedes leer en tu casa, puedes meditarlo tranquilamente. Y también decir que en Hebreos, en el capítulo 11, habla acerca de da la definición de lo que es la fe. No sé si te acuerdas, Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tanto la certeza como las convicciones de una persona es algo propio del individuo. Por definición, las convicciones constituyen una parte esencial de la identidad personal del individuo. Entonces, ¿la fe es mía o no es mía? Y el último punto, si todas las personas de todos los tiempos tienen la misma oportunidad, esto tiene que ver porque el arminianismo, cuando hablan de los puntos suyos, ellos, cuando hablamos del pecado, decíamos que cuando entró el pecado en el mundo, la balanza de la inclinación del hombre estaba inclinada, dijimos, hacia el mal. ¿Vale? Entonces, por eso vamos hacia el mal. Lo que dice esta postura arminianista, dice que cuando Cristo muere, logra lo que ellos llaman la gracia preveniente o preventiva, que lo que hace es equilibrar esa balanza para que tú ahora estás al 50% y tienes la posibilidad de elegir lo malo o elegir lo bueno. Entonces dice, si esto está equilibrado por medio de la gracia preveniente o preventiva y de su libre albedrío, ¿por qué razón es que la salvación no se dispersa más equitativamente? ¿Por qué no hay el mismo porcentaje de creyentes en las diferentes partes del mundo? ¿Por qué si todos tenemos la gracia preventiva, el porcentaje de creyentes en las diferentes partes del mundo no es 50-50? Porque no hay una dispersión equitativa de la salvación. No solo eso, sino que no todos tienen la misma oportunidad de creer. Por haber nacido en un lugar o en otro, si por ejemplo, por haber nacido en España, como me pasó a mí, España tiene una tradición cristiana, tengo más posibilidades que alguien que nació en el budismo o en el islamismo. ¿No? Claro, parece no. Esto sería... Pero claro, Juan 3:19 dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿por qué no hay el mismo porcentaje? Que los hombres siguen amando más las tinieblas que la luz. A nosotros nos gustaría ser soberanos en la decisión de la salvación.
Parecería más justo que todos tuviéramos la misma oportunidad, dirían ellos. Para decir que el que no se salva es por su culpa y el que se salva es porque él decidió confiar. Pero, según el calvinismo, que defiende esta postura, no se puede afirmar eso, sino que tenemos que afirmar que si alguien se salva es porque Dios lo escogió, pero si alguien se pierde es porque él no creyó. Y estas dos cosas están en la Biblia, aunque no nos guste. Entonces la cuestión pasa por saber si en esa elección para salvación que Dios hace, soberanamente, ¿hay alguna condición o no? Y esa es la siguiente parte, la elección condicional. En esta postura de la elección condicional, es que fue el que mandé esta semana. Este es el de la semana pasada y esta semana mandé el nuevo. Bueno, mientras lo busca yo sigo hablando. Bueno, la elección, dicen, la elección condicional sería una de las posturas del arminianismo y ellos dicen que la elección de Dios es condicional y dicen que es en base a su preconocimiento, y ahora veremos algunos versículos que hablan de esto, que la incondicional era en base al puro afecto de su voluntad. Era en base a su soberanía, sin nada en el hombre. Estos dicen que Dios, que esta elección es condicional y es en base a ese preconocimiento que Dios tiene de las personas, que Dios mira hacia el futuro, como si hiciera una incursión en el tiempo, observa quiénes van a tomar una decisión por Cristo, quiénes van a poner su fe en Él, y entonces los elige para salvarlos, porque Él ha visto que esa persona va a decidir creer en su preconocimiento, entonces Él a esa persona la elige, porque sabía que iba a poner su fe en Cristo. Claro, esta postura cada uno dice, bueno, pues esto parece que niega la omnisciencia de Dios. Te lo mandé, ¿no? No está. Te lo mando otra vez. Mándalo otra vez. Fallos del directo. Entonces, como decía, claro, esto hay que decir que Dios no necesita observar el futuro. Él es eterno. Dios mira y observa desde una esfera fuera del tiempo. Él vive en un eterno presente. Y estos son conceptos difíciles de entender para la mente finita. Pero Dios, que mira, que observa desde fuera del tiempo, Él está hablando con Abraham, para Él ahora está hablando con Abraham, está Jesús muriendo a la vez, y a la vez estoy yo predicando para vosotros. Para Él es un eterno presente, Él no está sujeto al tiempo. Él observa desde fuera. Hay una... ¿Me lo puedes mandar por WhatsApp, Jacob? Es que no llega. Es que está en salida todavía. Está en salidas todavía. Si me envías por WhatsApp... Ahora ha salido. Ahora salió. Eso fue en media, ¿verdad? Sí. Hay una definición que a mí me parece quizá un poco más acertada de los arminianos o arminianistas contemporáneos, que dice que Dios elige a Cristo y a todos los que están en Cristo. Es decir, Dios escoge un pueblo, ¿sí? En este caso la elección no es individual, es una elección corporativa,
Dios elige a un pueblo para sí, como hizo con Israel en la antigüedad. Como digo, no de manera individual, sino corporativa, de manera que todos los que están en Cristo son escogidos. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Dios elige a Cristo y todos los que están en Cristo son escogidos. Ahora sí. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Por qué son escogidos todos los que están en Cristo? Porque Cristo es escogido. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, dice que salió una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Efesios 1:4, él dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad, etcétera, etcétera. Pero dice, nos escogió en Cristo. De hecho, si tú lees con tranquilidad la carta a los Efesios, vas a ver hasta 16 veces la expresión en Cristo, en el amado. Y vas a ver cómo Efesios está hablando de un pueblo elegido, porque dice de ambos pueblos hizo uno, etcétera, etcétera, tirando la pared de separación, etcétera, etcétera. De manera, según dicen ellos, Dios ha decidido elegir y ha puesto una condición: que creamos en Cristo. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Parece que todo el que crea en él no se perderá y tendrá vida eterna. Será escogido, será parte de ese pueblo escogido, porque Cristo es escogido. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. No a los elegidos, a todo aquel que cree. De manera que parece ser que el único requisito para ser salvo es creer, es tener fe. Y aquí la palabra creer es sinónimo de recibir. Cuando Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, coma, ¿quiénes son los que le recibieron? A los que creen en su nombre, coma, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que creer es sinónimo de recibir, como esa mano extendida. Es decir, creer no lleva ningún mérito en sí. Cuando yo entiendo que necesito salvación y recibo el Evangelio, recibo a Jesús, lo único que estoy haciendo es recibir. La fe es entonces esa respuesta al regalo de la salvación de Dios, y esto no hace de menos a Dios, ni de más al hombre, que muchas veces las posturas intentamos o intentan muchas veces defender el honor de Dios. Entonces, porque si Dios es soberano, la elección tiene que ser incondicional. Porque Él soberano es. Pero la elección incondicional no pone en duda la soberanía de Dios. Porque Él soberanamente ha decidido escoger a todos aquellos que están en Cristo. Efesios 2:8, que lo hemos leído antes, no lo vamos a volver a leer, dice que el hombre es salvo solo por la gracia de Dios. La base de su salvación es la gracia, no es la fe. La base no es la fe, es la gracia de Dios. Pero el medio, por medio de la fe, el medio es la fe. Esto es una obra de Dios en favor del hombre. La salvación es una obra de Dios en favor del hombre. No al revés. No es una obra del hombre, es una obra de Dios en favor del hombre.
Ahora bien, es totalmente necesario que cada paso haya de darse por fe, puesto que yo no poseo nada que pueda producirme efectos sobrenaturales, como es la salvación. No tengo más remedio que arrojarme desarmado por fe en los brazos de aquel que sí puede hacerlo. Es como la mano extendida de un mendigo que pide limosna y acepta el regalo. ¿Mérito alguno hay? ¿Quién son los adherentes de esta postura? Bueno, la mayoría de la Iglesia antigua. Es decir, hasta Agustín, nadie pensaba de la otra forma en la Iglesia. También los protestantes arminianos, metodistas, wesleyanos, bautistas líderes, pentecostales y la mayoría de los católicos romanos. Obviamente, como ya hemos dicho, hay diferentes grados, ¿vale?, de arminianismo, igual que en el calvinismo. Como ya explico yo, cada extremo, tanto en el calvinismo como en el arminianismo, enfatiza más algo. El calvinismo enfatiza más la soberanía de Dios, por lo tanto la elección tiene que ser incondicional. El arminianismo enfatiza más la libertad del hombre en la decisión de ser salvo, y al irnos de un extremo a otro, o a los extremos, es fácil negar alguna porción de la Biblia, y con esto tendríamos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, vamos a defender esta doctrina de la elección condicional, y vamos a hacerlo, obviamente, como ya dijimos, cada postura se defiende atacando a la otra. Entonces, en respuesta a lo que los calvinistas decían, pues los arminianos van a defenderse también, van a defender su postura. Y ahí tienes el primer punto. Si pasamos a la siguiente, la elección incondicional no es justa. La semana pasada, cuando yo empezaba aquí a señalar y dije, Manolo, tú sí, Dalia, tú no. A mí no. ¿A ti te dije? Que no. No. A ti te dije que no, a Maripau tampoco. ¿No? Y cada uno, y uno le queda una sensación de eso es justo. Tengo que decir una cosa, cada punto de lo que vamos a ver tiene respuesta del calvinismo, ¿vale? ¿Por qué cogería Dios a algunos pero no a otros? Sería injusto que tenemos dos personas y sin ninguna razón, fuera de sí mismo, Dios decide tomar a una y a otra no. Para un arminiano, pensar en un Dios así es una ofensa tremenda. Sería pensar en un Dios que no es digno de ser creído. La elección incondicional no es justa, dice Dios. Y vendrá los calvinistas y dirán, bueno, lo creo. Dios no tendría que salvar a nadie. No es justo que salga ninguno de nosotros. Eso es lo que no es justo. Porque ninguno merecíamos. ¿No? La segunda dice, ¿por qué crearía Dios a personas que Él no escogería? Simplemente las estaría creando para ir al infierno, sin ninguna posibilidad de escapar. Esto, dicen ellos, se acerca mucho a la blasfemia. ¿Te gusta creer en un Dios así? Que crea personas directamente al infierno, porque como no las ha escogido, y no tienen posibilidad de ser escogidas. El calvinismo dirá, bueno, no tenemos respuesta para esto. Pero ¿por qué crearía Dios a personas que Él sabía que no iban a poner su fe en Él? No, tampoco lo sabemos. Tercer punto, dice la Biblia, dice claramente que Dios ama a todas las personas
y desea que todas ellas crean y hereden la vida eterna. Si la elección incondicional fuera cierta, ¿por qué no escogió Él a todos si tanto deseaba salvarlos? Vamos a leer ahí, ¿tienes ahí? Primera de Timoteo 2:4, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien que puede ir buscando los otros versículos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primero de Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios quería tanto salvar a la gente, ¿por qué no escogía a todos? Si la elección es incondicional. Ezequiel 18, ¿quién lo tiene? Ezequiel 18. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y el 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Por lo tanto, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus malos caminos. Y el 32, porque dice, no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, dice, convertíos, tened fe, pues, y viviréis. Entonces no depende de la condición. O sea, no es incondicional. Dios quiere, no quiere la muerte de los hombres. Y segunda de Pedro 3:9. Pues que el Senyor alargui el compliment de la promesa, com alguns suposen que fa. Des aviat és pacient amb vosaltres, perquè no vol que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a la conversió. De manera que Dios no retarda su promesa de venir. Lo que pasa es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, ¿quiénes son todos? Procedan al arrepentimiento. Por eso el Señor no ha venido todavía, dice Pedro. Pues, según estos textos, parece claramente que si no son salvos las personas, es porque ellos no quisieron. No quisieron venir, no quisieron creer. No parece que sea porque no fueron escogidos. Me viene a la mente ahora aquel texto cuando Jesús está llorando sobre Jerusalén. ¿Recuerdas? Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quise juntar, como la gallina junta sus polluelos, dice, y tú no quisiste? Yo quise, tú no quisiste. Tú no quisiste. Cuarto punto, seguimos, si no, el de luego, si al final tendremos tiempo también de compartir si queréis. ¿Cómo podría Dios hacer a alguien responsable de creer en Él si la persona no es elegida? No tiene realmente, y además no es elegida y no tiene realmente la posibilidad de creer. ¿Puede Dios condenar a alguien por algo que es incapaz de hacer? Ya vimos la semana pasada, ¿no?, que decía a uno de los puntos para defender la elección incondicional es que el hombre está totalmente depravado, no puede ni quiere buscar a Dios, ¿no? Entonces, si la persona no es elegida y no puede, no tiene esa posibilidad de creer, ¿cómo Dios hace responsable entonces de que puedan creer o no en Él si no ha sido elegido? Salmo 78, 21 y 22. ¿Quién lo tiene? Por tanto, yo Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación.
se enojó Dios. ¿Por qué se enojaría Dios? Por algo que el pueblo no podía hacer. Si era algo que era incapaz de hacer, porque están totalmente depravados. ¿Por qué enojarse Dios? Si no podían hacerlo igualmente. Juan 3:18, què dice? Els que creuen en ell no són condemnats, però els que no creuen ja han estat condemnats perquè no han cregut en el nom del Fill únic de Déu. Los que no creen, dice, ya han sido condenados. Entonces, ¿qué es lo que condena al hombre? Según este versículo de Juan 3:18. ¿Qué condena al hombre? No creer. Pero si no puedo porque estoy muerto, a menos que Dios lo resucite y me regenere el corazón, si no puedo, pues me estarían condenando por algo que yo no puedo hacer. Hechos, no está ahí, ¿no? Hechos, alguien puede leer Hechos 17:30. Cuando Pablo está allí en Atenas predicando el Evangelio, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda, cuando manda es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres, y por si faltara algo, en todo lugar, que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Pero si estoy privado de ir a Dios, porque Dios me manda algo que no puedo hacer. Y ahora me acordaba de Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. De manera que parece ser que el hombre sí que puede acercarse a Dios, pero tiene que creer que hay. Y dice, y es galardonador de los que le buscan. Pero no hay nadie que busque a Dios. No hay quien busque a Dios, leímos la semana pasada. Y aquí dice que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿se puede buscar a Dios o no? Quinto punto. La elección incondicional, y esto es algo que no le gusta a los arminianos, nulifica el libre albedrío del hombre. Si Dios decide, yo no soy libre, solo hice lo que Dios había predispuesto que yo hiciera, ¿no? Como un robot, un autómata. ¿No? Si Dios decide, yo no soy libre, solo hice lo que Dios habría predispuesto que yo iba a hacer. No tenía opción de salirme de él. Nulifica el libre albedrío del hombre. Y es verdad que es inevitable que Dios elija. Cuando Él conoce todas las cosas y elige crear este universo, Él va a elegir el resultado final. Porque sabe cómo va a resultar. No le pilló de sorpresa a Dios nada de lo que ha pasado desde que creó este universo. Pero eso no significa que Dios nos haya quitado el libre albedrío. Sí, Él elige, pero nosotros seguimos haciendo libremente lo que hacemos. Y es interesante decir que el libre albedrío es la fuente de la responsabilidad humana. Porque, ¿por qué tiene el hombre responsabilidad? Porque tiene libre albedrío. La responsabilidad humana
es una consecuencia natural del albedrío que Dios nos ha dado. Le dijimos que el libre albedrío, según la otra postura, quedó... el hombre seguía pudiendo tomar las decisiones que ellos querían, pero que nunca iban a tomar una buena decisión por Dios, porque estaban incapacitados. Pero el libre albedrío. De hecho, ahora se me viene a la mente que, claro, según después de la caída, dicen ellos que el hombre ya no es libre para volverse a Dios. No tiene esa libertad. Sí que tiene libre albedrío para tomar decisiones, pero no tiene esa libertad. Y yo pregunto, y hoy hemos leído cuando Satanás y los ángeles caídos decidieron desobedecer, ellos lo hicieron en su libre albedrío. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer, ellos lo hicieron en su libre albedrío. Agripa dice, por poco me persuades a ser salvo. Él también se dio cuenta de algo, seguramente. Se dio cuenta. De manera que el hombre puede ser que también tenga ese libre albedrío, lo que pasa es que seguimos eligiendo lo malo. ¿No? Entonces, esta postura diría que la elección incondicional nulifica el libre albedrío del hombre. Y otro punto muy importante para ellos es la elección de Dios se basa en la presciencia o preconocimiento de Dios. Dios conoce a aquellos que creerán y Él escoge y ordena salvarlos. Estos serían los arminianos clásicos. Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, ahí está la presciencia, el preconocimiento de Dios, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que ahí está hablando de que Dios conoce de antemano a las personas. Y en Primera de Pedro 1, también lo leímos la semana pasada, Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2, leo para vosotros. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios los elige porque Él los preconoció. Y los arminianos dirán, ¿qué es lo que Dios preconoció de las personas? Su fe. Y el calvinismo dirá, no, conoce a la persona en sí, no algo de la persona, sino en general a la persona. Y el arminiano dirá, no, conoció o preconoció su fe, entonces por eso los eligió, elegidos según la presciencia. Bueno, ya os ha explotado la cabeza todavía no. Y el último punto, ya estamos acabando. La elección incondicional haría innecesario el evangelismo. Si Dios ya escogió a las personas y las personas que Dios escoge de manera incondicional se van a salvar sí o sí, porque son escogidas, da igual que escuchen el evangelio o no, sí o sí, porque han sido escogidas de manera incondicional para ser salvas. Si Dios va a salvar así, de esa manera, entonces, ¿para qué voy yo y les predico? Si igualmente van a venir al Evangelio, porque han sido escogidas. La semana pasada tuvimos la oportunidad con Geraldine de poder predicar el Evangelio en la cárcel. Pudimos compartir un tiempo con los varones y luego también con las mujeres, donde pudimos compartir el Evangelio. Pero ¿por qué ir ahí? Si allí había escogidos, van a ser salvos, aunque yo les predique o no les predique. Y este es uno de los peligros de creer en esto, que te olvides del evangelismo. Claro, que alguien te va a decir, bueno, es que yo no sé
quiénes son los escogidos y yo tengo que predicarles. O sea, el calvinismo no rechaza el Evangelio, que haya que salir a predicar el Evangelio. Pero claro, porque ellos dicen que, claro, como yo no lo sé quiénes son, tengo que predicarles. Y los que son escogidos por Dios de antemano, según eso, van a responder al Evangelio. Pero yo no lo sé y tengo que predicarles igualmente. Y eso sería uno de los peligros que podríamos, si pensamos en esa postura, decir, no hace falta que yo les predique a nadie, porque ellos se van a salvar sí o sí, porque yo los he escogido. Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Segunda de Juan 1:1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué me quieres decir con esto? No, que hay otra elegida, pero hay alguien que conoce la verdad. A los que han conocido la verdad. Sí, según la presencia, ¿no? Esto último que has dicho tiene, claro, para algunos, como dices tú, les explota la cabeza, porque como el ejemplo que acabas tú de dar, de que si yo no voy a, o sea, yo para qué voy a ir a la cárcel, otro día, bueno, tal y como estás siguiendo esta línea de interpretación, vaya o no vayas a la cárcel, le hable o no le hable, como son escogidos, al final su destino será de salvación, así que no te esmeres mucho en hablarlo. De manera que esto es incongruente y va contra natura al Dios que conocemos. De manera que tiene que ser obligatoriamente, que tiene que haber también un factor humano de aceptación. Sí que es verdad que cada vez que, de todos los versículos que hemos mencionado, salvo algunos que son de difícil interpretación, siempre habla de un ministerio. Has hablado del apóstol Pablo, de Pedro, escogido, del pueblo judío, todos tienen que ver con un ministerio, con un servicio, pero difícilmente encontrarás un versículo donde hable, salvo Romanos 9, que ahí se mete en un buen pantano, difícilmente hable directamente de salvación, sino sería congruente decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree, no, todo aquel no, unos cuantos, o más a todos los que lo recibieron, los que creen en ese nombre, Dios potestad de ser hijo de Dios, no, todos no, unos cuantos. Entonces está claro que cuando queremos juntar el raíz de la soberanía de Dios y de la arbitrariedad del hombre, cuando lo quieres juntar, pues hay un choque frontal y de manera que no se puede. No se pueden juntar, pero sí que es verdad que las Escrituras enseñan que es así, que existe una elección más allá donde nosotros podemos entender, y eso te hace reflexionar, saber de que cuando uno mira su propia vida y dice, ¿qué pinto yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Porque yo debería estar en otro sitio a día de hoy, y sin embargo estoy aquí, y quizás la mejor manera de entender la elección es mirándose a uno mismo, ¿no? Que no es que tú buscaras mucho a Dios, sino es que Él te buscó a ti. Pero hurgar más de todo esto te lleva a decir cosas que la misma Biblia pues no dice. Negar una cosa o... Perdona, quería comentar referente a lo que hablabas, que cuando dice para el qué vamos a hablar si el Señor ya los tiene. Pero hay un mandato en la palabra de Dios. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Que el que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que fuera de lo que el Señor ya sabe quién va a ser y tú no lo sabes, por eso tenemos que evangelizar, porque es un mandato del Señor. El Señor manda. Sí. También el propósito del por qué se escribió el Evangelio de Juan. Porque es el único Evangelio que dice el por qué se escribió. Dice el capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito, o sea, este Evangelio de Juan se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú lees el Evangelio de Juan, vas a ver por lo menos 100 veces el llamado a creer, todo aquel que cree.
100 veces. Y además el propio Pablo termina la carta de Romanos con una doxología. Y dice el capítulo 16, en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras, bueno, leo el 25, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿A quién? A toda la gente. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Así termina Romanos. ¿Puedo decir una cosilla? Sí, bueno, primero ahí.